Ok, en la mañana estuvimos trabajando con este esquema de lectura y planteábamos la importancia de desatar estos nudos a nivel del árbol genealógico, ¿cierto? Y la carta que nos guía en ese sentido es la torre invertida, que lo podemos vivir como una gran catástrofe, pero también lo podemos vivir como la liberación. Hablábamos de esta polarización entre un masculino que es emocionalmente distante, frío, ausente, y un femenino que se ha resentido y que empieza también a condicionar su afecto porque hay mucho dolor y muchas carencias que no han sido resueltas. Acá hay un contraste que tiene que ver también con que la emperatriz pone todo el foco en el adentro, en las emociones, en el cuidado, en los vínculos, mientras que el sol invertido pone todo el foco en la apariencia, en lo externo, en cómo me ven afuera, en mi lugar en la sociedad, en la imagen que proyecto, ¿cierto? Eso también da cuenta como de cómo vivimos las energías, ¿no? El femenino suele focalizarse en lo emocional, mientras que el masculino está más centrado en el hacer, en esta necesidad de reconocimiento externo. ¿Ok? Entonces tenemos esto y dijimos que íbamos a trabajar un poco más como qué es lo que esta emperatriz necesita para poder sanar, ¿cierto? Y nos aparece acá el refuerzo. Aparece el rey de espadas invertido, que es muy parecido al sol en el sentido de que es una energía masculina, emocionalmente distante, que se para por sobre los demás, que no la ve como un igual. Hay una herida respecto de esta sensación del rey de espadas de creerse dueño de la verdad, de no ser como sensible, de ver todo desde una perspectiva demasiado fría, demasiado racional, que no sería un problema, fíjate, si este rey estuviera al derecho. Lo mismo acá con el sol, no habría un problema, son cartas, son atributos que son necesarios en la vida, pero esta es la herida, ¿no? Este perfil de hombre que racionaliza, que es frío, que es distante, que no conecta, que se disocia. Y veamos también cuál es la herida de este personaje. Y claro, tiene que ver un poco con la ilusión, ¿no? Como que hay momentos en los que quizás se ha sentido más querido, más aceptado, pero luego eso no prospera. Entonces ahí tenemos como un conflicto, porque es como que hay un primer momento en que quizás estas dos personas coinciden, ¿no? Porque hay una búsqueda, hay una necesidad que los lleva a repetir también un patrón, ¿no? Como que a veces vemos a esta persona fría y decimos, oh, no, lo que pasa es que en el fondo está dañado, pero yo con mi amor lo voy a cambiar. Es una cosa muy, muy entre mujeres también, ¿no? Y te das cuenta que al final eso no depende de ti, depende de la voluntad del otro para sanar. Entonces hay una herida respecto de que en algún momento esta persona se sintió vista, se sintió querida, pero cuando llegó el momento de conectar más profundo, no pudo. Por eso el 3 de copas invertido es una carta que un poco superficial en ese sentido, no es como que se acabó el hechizo, se acabó la magia y no pude seguir como sosteniendo ese vínculo en el tiempo. Y entonces vuelvo a este patrón. Ya, respecto de la torre, que es compleja de vivir porque nos puede generar miedo, esta desestructuración, ¿cierto? Las cartas dicen que la liberación principal tiene que ser a nivel emocional. Ya, porque la torre puede mover todos los aspectos de nuestra vida, pero también puede mover aspectos específicos. En este caso sale la luna, ¿no? Que es una carta muy centrada en lo femenino. O sea, hay una herida con lo femenino acá. Y hay una herida con lo femenino también en el sentido de no haberse sentido quizás vista, reconocida, valorada. Y sobre todo porque las relaciones no prosperan. Es como este instante en donde quizás nos encontramos, nos reconocemos, pero luego esto no perdura. ¿Ya? Entonces también una herida que hay que trabajar en este sistema familiar en particular son estos vínculos románticos o afectivos que a veces viene un patrón repitiéndose durante muchas generaciones, donde nos quedamos solo en este amor, en este enamoramiento inicial y las relaciones no maduran, no perduran, no hay continuidad, ya, porque este es un nivel muy inicial del elemento. Esto nos refuerza un poco la idea, ¿no? Este 3 invertido se cruza acá con la emperatriz y este rey de espadas se cruza acá con el emperador, o sea, con el emperador, perdón, con el sol invertido. La luna nos pone el énfasis, ¿cierto?, en el trabajo a nivel emocional, memorias, mandatos, repeticiones a nivel inconsciente, heridas emocionales, lealtades inconscientes. Y, claro, hay un trabajo que hacer desde lo emocional en el sentido de atrevernos a mirar, ¿cierto? Porque también acá está el sol que esconde.
cuando nos vamos al sol sin haber procesado la información de la luna, cuando nos vamos al sol, no, si yo ya tengo todo claro, lo entiendo todo, ¿cierto? No es una experiencia que esté bien integrada. Es una experiencia que queda como solo en la superficie, en lo mental. No hay un integrar a nivel profundo del corazón, de la sabiduría más profunda, ¿cierto? Porque eso sería el sol al derecho. En cambio acá es como que quise pasar rápido por la experiencia emocional, como que no conecté profundamente, no conecté con ese proceso interior y me fui a este lado como de sábelo todo, que es lo mismo que nos devuelve acá, la misma idea que nos devuelve el rey de espadas, que está siempre como muy queriendo tener la verdad, queriendo tener la razón y queriendo controlar todo. Yo creo que ese es uno de los problemas más grandes, que este tipo de actitudes excesivamente racionales no sirven para enfrentarnos al mundo emocional. Hay un temor a esta profundidad, a esta hondura, a lo cambiante, a lo psíquico, a lo ilusorio, ¿cierto? Hay un dolor en las mujeres y en los hombres respecto de cómo integrar las emociones. Las mujeres han sido desvalorizadas y los hombres no han tenido acceso a experiencias emocionales profundas, porque acá este 3 de copas nos dice que se quedaron como en la superficie, solo en el primer encuentro. Ahora, ¿qué es lo que está frustrando? Eso yo lo preguntaría, ¿qué es lo que está frustrando esta posibilidad de que los vínculos crezcan, no? Y es el miedo al dolor. Entonces, como que no llevo mis relaciones más allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si voy más allá de la ilusión y también de la ilusión de mí mismo, porque cuando estamos en esta fase de enamoramiento, mostramos una imagen, aparento. Entonces digo, ya, esta persona quedó súper enganchada, ahora yo me voy, y ahí viene el dolor, ¿no? Como que esta persona no se quedó, no lo intentó. Pero ¿por qué esta persona se aleja? ¿Por qué frena en la emoción, el sentimiento, ¿no? Por miedo a sufrir, por miedo a que cuando ese otro me conozca más a fondo no me quiera. Entonces prefiero ir por la vida ilusionando y dando como falsas expectativas, ¿cierto? Y ese dolor también es como de haberse mostrado quizás más cercano, más cálido, más accesible, y después sacar esta cara fría, esta cara como distante, esta cara que es como súper inhumana finalmente, porque es solo cabeza. No hay pasión, no hay deseo, no hay ternura, no hay empatía. Entonces hay mucho miedo al dolor y hay mucho miedo a mostrarnos tal como somos. Y esto se conecta con la herida de la madre. O sea, cuando tú eres pequeño y tu madre no te ve, porque esa es la herida de los hombres, ¿cierto? Mi madre no me ve, o mi madre me juzga también por sus experiencias dolorosas. Fue abandonada, sufrió una decepción, viene de una familia donde se repiten ciertos arquetipos. También de repente, desde el inconsciente, tendemos a repetir este rencor hacia lo masculino. Pero se va perpetuando la herida, ¿no? Esta idea de que los hombres son duros, los hombres son malos, los hombres son fríos. Esta es la herida que está presente acá. Se proyecta, ¿cierto? Y eso daña las relaciones. Hablábamos de la importancia de desatar este nudo en la torre, ¿cierto? Que es como este remesón intenso que nos saca del diablo, de la normalización de la herida, de la represión, de la negación. Y decíamos que la luna acá nos aporta que este trabajo tiene que tener un foco en lo emocional y en la resignificación de lo femenino, para que ya no tenga esta connotación densa, sufrida, dramática, pero tampoco tenga este rechazo a lo emocional, porque el masculino también necesita poder conectar con esta dimensión más sensible, más acuosa de la vida. ¿Qué más podríamos sacar en claro de esta lectura? Quizás ver qué hay detrás de esto, ¿no? Yo preguntaría eso, ¿qué hay detrás de este rey de espadas que se pone la máscara, que engancha como con este discurso? Y las cartas dicen que en realidad no es un rey, quizás es una persona con la cual comunicarse, con la cual intercambiar miradas. O sea, esa idea de que el masculino se quiere parar por sobre mí, tal vez también está en mi cabeza y en mi memoria. No siempre las personas nos quieren pasar a llevar, pero a veces, como está ese conflicto ahí, lo proyectamos. Entonces, las cartas dicen, no veas al rey de espadas como un superior que te quiere controlar, que te quiere imponer una verdad. Míralo como un igual.
porque los caballeros se relacionan entre iguales, entre pares, sobre todo el caballero de espadas, que es un intercambio ahí como de ideas, de puntos de vista. Es como también permítete integrar tu masculino. Tú también tienes que empoderarte de tus discursos, de tus verdades, de tus puntos de vista, para que otro, porque ahí viene la sombra, ¿no? Es que esta persona me quiere controlar. Bueno, pero ¿qué evita que tú te hagas cargo de tu propia mente, de tus propios puntos de vista, de tus propias opiniones? Nada. Y si tú te excusas en que los hombres son así, entonces estás como frustrando, truncando tu propio masculino, que también acá a nivel de mente tiene que aparecer. Y no solo relacionarnos, fíjate, en torno a los afectos, sino también relacionarnos a nivel de ideas, a nivel social, de intercambios, que no necesariamente esta persona voy a tener un vínculo romántico o sensible o vamos a construir una relación, sino que también hay intercambios que son como más, insisto, a nivel de ideas, más livianitos, porque el caballero de espada es como súper rápido, la mente súper volátil, y un intercambio como bien fluido. Y luego, en la medida que haya un entendimiento, un diálogo, una comunicación, quizás se puede profundizar un poco más. Ahora, ¿qué es lo que necesita este sol? ¿Cierto? ¿Qué está ocultando? ¿O por qué se esfuerza tanto en proyectar esta imagen? Vamos a ver acá. Hay una herida con la madre. ¿Se dan cuenta que esto como que nos lleva? Estamos como dando vueltas en círculo en el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué es esta herida con la madre? Pues esta herida de querer que me quieran, pero yo sospecho o siento o en algún momento me hicieron sentir que no me iban a querer con todo lo que había en mí, que esa es una herida muy masculina, ¿no? Como que yo quiero esto de ti, pero esto otro no me gusta. También las mujeres hemos hecho daño en el sentido de condicionar los afectos. Cuando algo no nos gusta, como que retiro mi afecto, lo condiciono. Es un error que como madres cometemos muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos plenas. Entonces hacemos este gesto como de dar, pero en el fondo lo que queremos es recibir. Y es complejo que un hijo nos dé exactamente lo que queremos, ¿no? Sino como que los hijos no son para llenar nuestras carencias emocionales. Pero como hay un conflicto acá de mi madre me exigió solo, o mi madre solo quiso ver un aspecto de mí. Un aspecto lúcido, un aspecto resolutivo, un aspecto... Y eso a mí me hizo sentir amado. Aunque para poder mostrarle esa faceta, tuve que guardarme muchas cosas. Y esas cosas las vivo ahí como en silencio, quedan sumergidas, ¿cierto? Y nos queda esa sensación de que este personaje en el fondo tiene un dolor hacia la madre, hacia no haber sido amado de forma incondicional. Y entonces aquí viene la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando a mí este personaje no me da lo que yo quiero? También retiro mi afecto y vuelvo a meter el dedo en la herida y vuelvo a meter el dedo en mi propia herida porque es, pero es que esta persona no acepta mi forma de sentir. Sí, perfecto. Y esta otra persona dice, pero es que esta persona solo quiere ver lo bueno de mí o solo quiero que se quede con una imagen positiva. Y estamos dándonos vuelta en círculo. Entonces, vamos a sacar una última carta que nos pueda ayudar a entender este proceso y que tiene que ver con eso, con ya no llevar las relaciones a un terreno de proyección donde yo no soy tu madre, tú no eres mi padre, porque yo entiendo estas dinámicas, ¿cierto? En la medida que vivimos situaciones familiares y entiendo también que se traslada esto a la pareja, a los amigos, a los vínculos. Pero ¿qué es lo que nos pide el tarot? El tarot dice, como, ¿por qué no nos rescatamos por un ratito? Lo mismo que decía acá el caballero de espadas, ¿no? Por un ratito, ¿por qué no somos más objetivos? Ya, no es que las emociones no sean importantes, pero necesitamos la mente clara para decir, fíjate que yo no soy tu mamá y tú no eres mi papá. O sea, aprendamos a vernos tal como somos sin vernos a través de la herida. Porque efectivamente uno tiende a atraer a alguien que resuena con su herida. Eso es habitual. O sea, si tú tienes esta creencia que los hombres son duros y fríos, bueno, vas a encontrar personas que tengan esa máscara o esa coraza. Y si tú tienes la tendencia a pensar que las mujeres te quieren un rato y después te retiran su cariño, vas a encontrar mujeres que tengan una herida, así, una cierta intermitencia en su forma de relacionarse. Entonces, el 7 de espadas dice, bueno, llevemos esto a un terreno objetivo y aprendamos a relacionarnos no solo como desde esta cosa emocional, ¿cierto? Como de me quiere, no me quiere, me daña,
me ignora, me valoriza, no me valoriza, sino que es como el 7 de espadas es una carta que de repente puede resultar un poco frustrante, sobre todo a nivel de relaciones, porque es como muy objetiva, muy fría, muy diplomática. Es como que, claro, uno dice, ay, pero yo no quiero relacionarme así. Pero en este caso, este 7 de espadas nos ayuda a salir de la crisis, nos ayuda a salir del drama, nos ayuda a salir del conflicto. Es decir, esta persona no es mi papá, esta persona no es mi mamá, esta persona no generó esta herida y yo estoy quizás proyectando todo mi dolor o toda mi rabia en esta situación. Necesito ser objetivo y necesito verte quizás sin tanto dramatismo y también verte tal como eres. ¿Ya? O sea, si aquí dijéramos, no sé, pues si yo digo, ¿quién es realmente esta emperatriz? ¿Cierto? Y digo acá, ¿quién es realmente este sol invertido? Nos vamos a encontrar con que fíjate que son harto más parecidos. Quizá el elemento se parece, ¿cierto? Son personas que están en una búsqueda. Están en una búsqueda creativa, en una búsqueda de identidad, de saber quiénes son, cuál es mi camino. Quizás la diferencia más grande es el nivel de desarrollo, porque pareciera ser que el femenino ha tenido menos acceso a esa búsqueda, porque también que a nosotros se nos va mucha más energía en el hogar, en la crianza, en los vínculos. Entonces quizás quedábamos un poco relegadas en lo profesional, en lo creativo, en lo vocacional, mientras que acá el masculino, claro, como ha vivido más hacia afuera, descuidando un poco los vínculos, se ha preocupado más del desarrollo y quizás ha logrado más metas, pero hay también similitudes, o sea, no todo es herida, no todo es conflicto, no todo es me quiere o no me quiere, hay también un tema así como de desarrollo personal, donde si bien estas personas están en distintos niveles, y ya explicamos por qué, hay también esta sensación de que desde ahí, desde nuestras búsquedas, nuestros intereses, nuestro desarrollo individual, quizás nos podemos relacionar un poco mejor. Ahora, ¿qué hacemos con las emociones? Porque lo que queda aquí, la sensación es que, claro, puse este 7 de espadas encima de la luna, ¿no? ¿Qué pasa con estas emociones? ¿Qué lugar le damos? ¿Cómo sé que no me estoy haciendo el loco, que no estoy ignorando, que no se están acumulando cosas y que realmente esto no es como una estrategia para disociarme, ¿no? ¿Cómo lo voy a averiguar? El tarot dice, porque también me estoy permitiendo ser de otra manera. O sea, ya es un ser actual, consciente, no tiene que ver con esta repetición de patrones. Es como, aquí hace mucho sentido este as de bastos con la torre. Porque el as de bastos se parece mucho también al rayo que quiebra la torre, que la incendia, la derrumba. Es la emergencia, por decirlo así, de una nueva conciencia espiritual, creativa, esencial. Y a partir de ese compromiso, ¿no? De que yo ya no quiero repetir estos patrones, de andar buscando, no sé, el padre que me abandonó, la madre que no me quiso, porque finalmente terminamos viviendo el mismo guión. Me permito ser, como esencialmente, ¿no? Empiezo a explorar este ser esencial y quizás a desarrollar otras cualidades, porque todo esto es muy reciente. La torre se está terminando de caer, este nudo del que hablábamos, ¿cierto? Y aparece el as de bastos como a decir, de aquí en adelante ya no te toca ser ni tu papá, ni tu mamá, ni la herida, ni el conflicto que ha pasado de generación en generación, sino que te toca transformarte y vivir tu propia esencia. Desde un lugar más objetivo, desde un lugar más mental, desde un lugar más... y claro, decíamos, ¿qué hago con lo emocional? Lo emocional en este momento, mira, volví a sacar una carta, me salió el 7 de bastos. Lo emocional en este momento no es tema. Ya, es difícil decirlo así, como no es tema, porque salen puras cartas de bastos que son como, oye, también, si tienes pendientes cosas en tu desarrollo, vívelas. No te compliques, no te atrapes en la relación, en la herida, en el rencor, en el resentimiento. Tienes un montón de cosas que hacer a nivel creativo, a nivel de acción consciente, ¿no? El 7 de bastos como te recuerda mucho la importancia de, oye, acá tú eres un individuo y viniste a realizarte y tienes todos estos dones y trabaja y haz lo que tienes que hacer para poder avanzar en la dirección que tú quieres. Y entonces me acerco un poco más también a este 8 de bastos, que entendemos que el masculino se ha desarrollado más en este terreno, el femenino no, pero no significa que no pueda hacerlo. Y mientras está atrapada en el drama emocional, este femenino no logra conectar con su propósito, con su individualidad, con su búsqueda. Entonces, por eso acá la torre nos invita como a, ya basta de dramas, ¿cachai? Las emociones son importantes, sí, pero claro, mira,
Sí, amé esta lectura, pues nos muestra lo orgánico que es el tarot, en el sentido de que nos ha dado un mensaje sumamente como coherente en cada una de sus partes. O sea, la reina de copas es muy similar a la emperatriz, también es un arquetipo materno que nutre, y está invertida, y también habla de este exceso de agua, ¿no? Cuando nos anclamos solo en el sentimiento, es que me quiere, es que lo que me pasó, es que yo le dije, es que, o nos anclamos también solo en la maternidad, que también la maternidad nos consume a veces, y no es que no vamos a querer a nuestros hijos o no vamos a sostener nuestros hogares, pero no desde este lugar doloroso, sufrido, dramático, que se está como desangrando, porque en el fondo, claro, esta reina, estas aguas de la reina invertida se intoxican, se vuelven densas, se vuelven tóxicas, y no solo para otros, porque cuando tú nutres a alguien con algo tóxico, lo envenenas, lo intoxicas tus relaciones, pero también te intoxicas tú misma. Te haces daño a nivel emocional, a nivel físico, porque esas aguas también están en tu cuerpo, están ahí como no drenándose. ¿Ya? Entonces tenemos mucha información en esta lectura respecto de este autosabotaje de la energía femenina, que como no conoce otra cosa, porque recién se está abriendo esta claridad de la torre, ¿cierto? De este relámpago que nos abre como los ojos 2 segundos y nos muestra todo lo que tiene que quedar atrás, pero esa claridad es nueva, porque venimos del diablo, venimos de la oscuridad, del inconsciente, de la repetición. Hay un autosabotaje femenino respecto de quizás poner toda la energía o todo el foco o toda la atención en los vínculos, en el drama, en esta sensación de que no me quiso o no conectó, porque efectivamente ya decíamos, al sol invertido y al rey de espadas que nos salió antes, le cuesta conectar emocionalmente, porque tiene una coraza de hombre grande, de que tengo las respuestas, pero en el fondo es desamor. Y en el fondo es, no quiero que veas más allá de esta apariencia luminosa, porque si ves debajo, quizás te vas a dar cuenta que yo no soy tan genial como quiero aparentar, ¿cachai? Entonces ahí nos toca también ser como empáticos, ¿cachai? Ser empáticos en decir, detrás de eso hay una herida de desvalorización súper parecida a la que yo siento. Solo que la desvalorización desde el femenino y desde el masculino toma distintos ribetes, pero es más o menos lo mismo. Ahora, cuando yo digo, seamos empáticos, no es aguántate a este tipo pesado, distante, frío emocionalmente, sino que es, deja de pedirle a ese tipo de persona que te vea. Porque esa persona está peleando sus propias batallas, está con sus propias heridas, está arrastrando sus propios conflictos, y en el fondo es un niño que no fue visto, que no fue amado y no fue valorado. ¿Te fijas? Por eso el tarot nos pedía tanta objetividad, claridad. Porque si lo miro desde acá, desde lo emocional o desde la luna, las cartas que nos han aparecido con harta agua, ¿no? Y digo así como, no, es que en el fondo no me quiere porque yo, no sé, y como con mucho dolor, un dolor que es real, no quiero pensar que ese dolor uno no se lo inventa, uno realmente siente ese desgarro emocional de que el otro no te ve, no te reconoce, no se abre. Ese es un dolor muy profundo, pero que no es actual. Es un dolor con el padre, es un dolor con un masculino ancestral. ¿Te fijas? Entonces aquí es como un poco la clave para que las mujeres podamos salir de este estancamiento emocional, es integrar. Me gusta mucho lo que hace Las de Bastos, porque yo pregunté qué hacemos con la luna, qué hacemos con las emociones. Y me aparece Las de Bastos como respuesta. ¿Por qué? Porque el fuego, que es el elemento que representa los bastos, el fuego permite drenar el exceso de agua. O sea, si yo tengo muchas cosas, estoy muy deprimida, estoy muy cansada, estoy muy triste, estoy muy en el fondo del mar, pero los bastos me encienden. Tengo cosas que hacer, tengo mucho que crear, puedo conectar mi creatividad también con esas aguas, por supuesto, porque es el elemento por definición, ¿cierto?, que nos impulsa y que nos nutre en ambos aspectos. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Que a veces como que nos cuesta salir de acá. Es muy fuerte que la reina de copas se va al fondo, se deprime, se enferma, se intoxica, se aferra. Le cuesta mucho el desapego, le cuesta mucho perdonar, le cuesta mucho perdonarse, le cuesta mucho dejar ir. Hay una necesidad también de control. Yo decía, Emperatriz invertida en una carta bien ruda. Bueno, yo tengo muchos videos dedicados a eso, porque es una carta difícil. Ya, para quienes gusten del paradigma que nos presenta la terapia floral, por ejemplo, es una carta muy alineada con lo que representa Chicory, la esencia de Chicory, y ahí pueden entender que es un poco mejor, ¿no? Esa forma de te doy, te quito, me resiento, que mete el dedo justo en la otra herida. Entonces al final quedamos atrapados y ahí es donde hay que cortar.
¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide esta lectura? Que aprendamos a relacionarnos con el otro de una manera más objetiva, que nos puede incomodar al principio, porque es muy objetiva, muy racional, muy como políticamente correcto, y yo lo que quiero es drama y sufrimiento, ¿se entiende? Y que pongamos más fuego para poder integrar esa energía masculina, esa energía creativa, esa energía vital, y no quedarnos atrapados en estas dinámicas emocionales, porque entiendo que antiguamente a una mujer de, no sé, 100 años atrás, 200 años atrás, se le iba a la vida en esto, porque no habían otros espacios de realización más que la pareja, la familia, el hogar, los vínculos, pero esa no es tu realidad en el presente. No te vas a quedar atrapada en un vínculo o en la maternidad o en el sufrimiento o en la depresión. Hay muchísimas cosas que hacer. Decíamos acá, el femenino se ve con un desarrollo menor, pero no porque no seamos capaces, sino porque como que el masculino lleva como siglos y siglos de ventaja. No, yo creo que nosotras podemos perfectamente como acortar esa distancia y centrarnos en nuestro desarrollo. ¿Ya? ¿Qué hacemos con las emociones? Vuelvo a preguntar para no sentir que quizás me estoy haciendo la loca. Mira, las cartas vuelven a decir, nada, las emociones están ahí, pero yo tengo que moverme, tengo que avanzar, tengo que encontrar mi camino, tengo que encontrar esta coherencia conmigo misma, con mi propósito, con mi espíritu. No es que las emociones dejen de ser, ya no es como que te dijeran las emociones están ahí, pero en la medida que tú estés avanzando, que tú estés caminando, ¿cierto? Y cada vez seas más coherente contigo misma, también esas emociones se alinean y te permiten escoger desde un lugar diferente. Ya no desde el miedo, no desde la carencia, no esperando que el otro te acepte o te reconozca, sino primero hago ese acto interno, ¿no? De autorreconocimiento, de autoaprobación. De decir yo tengo millones de cosas que hacer, no voy a desperdiciar mi vida acá en el drama, ni en el sufrimiento, ni en el apego, y desde esta vibración quizás en algún momento, mira, esto es muy hermoso, en algún momento me permita volver a sentir. Ya, no es que las emociones se reprimen, porque eso es un miedo, ¿no? Como que ahora, ¿cuándo voy a volver a querer? Cuando sea el momento. Cuando llegue esa posibilidad de comunicar desde la emoción, de sentir, del romance, de la ilusión, de lo que venga, ¿cierto? Que este caballero copa es muy bonito y es muy sanador. Pero ahora no es el momento, ahora es un momento de desarrollo quizás individual, creativo, vocacional, conectado con el propósito, conectado con, como con la esencia, y las emociones siguen siendo importantes, pero ya no ocupan un lugar tan absoluto. Ya, porque el error de la reina de copas y el error de la emperatriz invertida, ambas cartas, es que solo puedo mirar lo que siento. Por eso sufren y por eso dramatizan y por eso manipulan. Porque es como todo lo que he hecho por ti. Y es muy doloroso porque uno puede sentir así. Uno lo puede sentir con los hijos, uno lo puede sentir con una pareja, uno lo puede sentir con la amistad. Pero es como, bueno, eso yo lo di porque yo pensaba que así eran las relaciones y no significa que no lo haya dado genuinamente, era la forma en que yo sabía querer, y ahora pongo el foco en mí. Esta desatar el nudo, porque toda esta lectura partió por las cartas de arriba, ¿no? De la torre, que nos puede parecer terrible y estremecedor, y ahora no tengo puntos de referencia y no puedo volver a la zona de confort en la que estaba antes, ¿no? Porque ya se cayó todo. Y eso es lo genial también, ¿no? Ahora tengo que empezar a reconstruirme, reconstruir el sentido con otros parámetros, ya no esas viejas creencias, sino con esta conexión profunda con el espíritu, con la esencia y con el yo. Cualquier duda, bueno, esta es una lectura bien amplia, pero siento que nos hemos dado vuelta en lo mismo y me encanta por una parte que aparezca la información como con tanta claridad, que se refuerce el mensaje una y otra vez, ¿cierto? Y que esté tan orgánico, ¿no? Esta herida entre el masculino y el femenino, cómo salir de ese conflicto, cómo conectar con lo que yo soy, ¿no? Y dónde es más, finalmente, dónde es más productivo en este momento poner el foco. Es mucho más productivo ponerlo en el desarrollo externo, profesional, vocacional. Y en algún momento va a haber tiempo para volver a sentir, pero ya no vamos a sentir desde este sentimiento como de quiero que el otro me vea, me reconozca. No, yo ya estoy en mi propio camino, estoy en mi propia búsqueda, resueno con otras personas que quizás están en la misma búsqueda que yo, y desde aquí me permito quizás volver a sentir.